Buenas chicos, espero que todo vaya bien. Vamos aquí a hacer un pequeño resumen de lo que sería estas dos hojas de la unidad número 8 de fuerzas. Un tema que se va a centrar sobre todo en el manejo de la fuerza como forma de medir la acción que se realiza sobre los objetos, ¿vale? Y sobre todo, el objetivo, al fin y al cabo, que el alumno relacione este tipo de magnitudes con los vectores, con las flechas. Ya hemos hablado más de una vez en el tema anterior de que hay muchas magnitudes que utilizan flechas. Bien, vamos a empezar viendo las dos formas que tenemos de visualizar las fuerzas. Las fuerzas pueden tener distintos tipos de efectos. Uno de los efectos más conocidos es el efecto debido al movimiento, ¿vale? Siempre y cuando aplicamos una fuerza, pues se va a producir algún tipo de movimiento, esperamos que se produzca algún tipo de movimiento, pero eso no siempre va a ser verdad. Hay otros efectos que es una deformación del cuerpo. Por ejemplo, cuando aplicamos fuerza sobre una plastilina, el objeto se deforma. En el fondo, esa deformación no es otra cosa que un tipo de movimiento. Porque nosotros, cuando hablemos de fuerzas sobre los objetos, voy a dibujar un objeto cualquiera y siempre lo voy a visualizar de la misma manera. Los objetos para nosotros van a tener forma de caja. Y toda caja, ya sea un coche, un avión, nosotros pensemos en una caja, tiene un punto central, ¿vale? Eso es el punto de equilibrio. Bien, sobre este punto de equilibrio se va a dibujar la fuerza. Si yo aplico una fuerza en este sentido, yo no la dibujo aquí. Yo este vector, esta flecha, la dibujo partiendo desde el centro, ¿vale? En dirección a la derecha. ¿Me vais siguiendo? Espero que sí. Si la fuerza la aplico hacia arriba, la dibujo desde el centro hacia arriba. Esta flecha será más larga o más corta en función del tamaño, la fuerza que yo haga. Pues bien, cuando yo, por ejemplo, cojo un trozo de lo que sea, pensemos siempre en una caja de cartón, por ejemplo, si queremos, y la deformamos, las fuerzas las aplico hacia adentro y las dibujaría, por ejemplo, si estoy apretando por este lado, yo le dibujaría para allá. Si le estoy empujando por este lado, yo lo dibujaría para allá. Si estoy empujando la caja desde abajo hacia arriba, la dibujaría tal y como la he dibujado antes. Si empujo también en ese sentido, la dibujaría así. ¿Qué ocurriría si hacemos todo este tipo de fuerzas y es una caja de cartón débil? Al fin y al cabo, la caja se deforma. Y al deformarse tiene una forma así. ¿Qué ocurre? Que el centro de gravedad se ha desplazado seguramente a esta posición. ¿Vale? Entonces hay un movimiento. Claro, lo que es el conjunto está en su sitio, la caja no se mueve. Pero su centro de gravedad, al aplicar más fuerza por un lado que por otro o algo así, sí se mueve. ¿Vale? Eso con respecto al efecto dinámico estático de las fuerzas. ¿Vale? Esto ya se vio el año pasado, por cierto, todo esto. Las fuerzas se miden en Newton y se utiliza el dinamómetro como elemento principal para medir fuerzas. ¿Vale? Newton se debe a que, al fin y al cabo, una de las personas que estuvo trabajando más con el tema de la fuerza fue Sir Isaac Newton, uno de los grandes científicos que nos ha dado la historia. Y ya está, ¿vale? Bien, sigamos. Vamos a ver lo que es fuerza neta. Si sigo con el dibujito anterior, vamos a borrar, ¿vale? Voy a centrar solo en dos fuerzas. Una fuerza que yo haga a la derecha, ¿vale? De, por ejemplo, 8 newton. Yo digo que esto es 8 newton. Y hago una fuerza a la izquierda de 5 newton. ¿Vale? ¿Cuál es la resultante? Pues bien, esto se puede ver, el año pasado sumábamos lo de la derecha y le restábamos lo de la izquierda, pero yo quiero que lo vean ustedes ya como vectores. Vamos a llamar a la fuerza que va a la derecha F1 y a la fuerza que va a la izquierda F2. ¿Cómo pongo F1 como vector? Dibujen un sistema de referencia, un sistema de ejes cartesianos. Si yo cojo esta flecha y la pongo aquí, esa flecha será la 8, 0. Y si cojo esta flecha y la pongo aquí, esa flecha será la menos 5, 0.
Ahora sumo estas dos fuerzas, 0 y 0, 0, 8 y 5, 3. El resultado es una fuerza que es 3, 0 unidades. Pues bien, esta fuerza resultado final es la fuerza neta o resultante. A mí me gusta más este último nombre que fuerza neta, ¿vale? Resultante, ¿vale? Es más original. Sí, imagínate que a esta fuerza, a esta suma de dos fuerzas, le añadimos una tercera. Damos aquí, le añadimos una tercera. La tercera la vamos a dibujar una fuerza que viene de arriba para abajo. ¿Cómo la dibujamos? Pues así, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tú empujas en este sentido, dibujándolo en el sistema de referencia, sería así. Imagínate que esta fuerza es de 2 newtons hacia abajo. Llamada F3. Este sería el F3. Pues escribiendo, cogiendo esta flecha y poniéndola aquí, sería 0 menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque está dibujado en el sistema de referencia, apunta hacia abajo, ¿vale? Igual que esta era negativa porque apuntaba hacia la izquierda, ¿vale? Sumamos todo esto y la resultante ahora ya cambia con respecto al caso anterior. Claro, hemos añadido otra fuerza. Sería la 3 menos 3 newton. Solo hay que sumar componentes a componentes. Estas son las componentes de la coordenada X y estas son las componentes de las coordenadas Y. ¿Vale? ¿Lo entienden? Oye, ¿cómo sería el resultado final? Si yo tengo que dibujar esta fuerza, pues sería una fuerza que sería algo así. Esto sería la resultante. Tiene 3 para este lado y 3 para este. ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido y que no os quede más o menos bien clarito, ¿vale? Porque hay ejercicios que van de esto. Aquí te pone 2 o 3 ejemplos. Si tengo una que va a la derecha de 8 más otra de 8, el resultado final, ¿cuánto es? 13. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí no la escribe en forma vector, pero nosotros ya tenemos que empezar a pensarlo como vector, ¿vale? El vector resultante, en este caso, pues sería el vector resultante R, sería el vector 13, 0 newton. Los componentes. A nosotros solo nos interesa la parte numérica, la otra no está, pero sería eso. Igual que este vector F1 hubiera sido el vector 5, 0, y este F2 el 8, 0. Claro, al sumarlo da este que tengo aquí. ¿Vale? Aquí lo mismo. Aquí tendría yo una fuerza F1 que sería de 5, 0 newton y F2 sería como va a la izquierda, ¿vale? Si tú dibujas aquí el sistema de referencia, esto es la X, esto es la Y, esta flecha va para allá, menos 8, 0, el resultado es menos 3, 0 newton. Que aquí ponga 3 newton porque es el valor absoluto, el valor total, pero es una flecha que va a la izquierda, ¿vale? Espero que esto os ayude a entender y poder resolver estos dos ejercicios, ¿vale? Que son bastante sencillos. Vámonos a la parte un poquito más complicada. Los conceptos de componentes de un vector, ¿vale? Bien, el año pasado, cuando hacíais esto, siempre utilizamos vectores que eran perpendiculares. ¿Qué quiere decir perpendiculares? Pues fácil, que forman 90 grados. Entonces, si aquí intento calcular la resultante, tengo aquí el vector F1, que es 5, 0 newton. El F2, que si el sistema de referencia lo he puesto así, pues sería el menos 8, 0 newton. Pues el vector R final, que es la suma de estas componentes más estas componentes, ¿vale? Pues sería 0 más 0, 0, 5 menos 8, menos 3 newton. Sería el vector final. Ay, perdón. He hecho aquí algo mal. Perdonad.
Este no está bien. Perdona otra vez. Vamos a repetirlo, ¿vale? Ha sido un fallo. Este vector de aquí, el F1, es el 5, 0 newton. ¿Por qué? Porque lo dibujo así. Aquí me he equivocado yo. Y el F2, que es donde está la equivocación, ¿vale? Es 0 menos 8 newton, ¿vale? Claro, la componente I del el vector F2. Pues bien, el vector resultante, aquí es el 5 menos 8 newton. Ahora sí, ¿vale? ¿Vale? Si no, no tendría sentido lo que estaría diciendo. Pues bien, este vector, que es este de aquí, ¿vale? Es la suma de este más este. ¿Cómo se suman vectores? Pues bien, la forma de sumar vectores siempre, juraría que lo he dicho, es sumar donde pongo, yo cojo el primero, que sería este, el F1, y ahora cojo el F2 y lo traslado al final de F1. Si lo traslado es unir la cola del vector F2 en la punta del vector F1. Este sería el vector F2. ¿Vale? De tal manera que este sería el resultado final. Pues bien, este vector tiene un tamaño. Si os dais cuenta, aquí tenéis un triángulo. ¿Vale? Y esta es la hipotenusa. Pues el tamaño de este vector, que sería su módulo, se suele poner así o así, se le quita la rayita de encima, sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Vale? Y da lo que tenga que dar. ¿Vale? Sería hacer los cálculos y ya está. Lo mismo ocurriría aquí si este ángulo fuera... Lo mismo tendríamos que hacer aquí si este ángulo fuera 90 grados. Pero ¿y si no es 90 grados? Ay, amigos, si no hay 90 grados, tendremos que utilizar la trigonometría. ¿Vale? Y tendríamos que dividir cualquier vector en la componente X y la componente Y. Para ello vamos a utilizar el ejercicio que aparece aquí, ¿vale? Imagínate que yo tengo un vector que mide 7. Macho, ¿cómo estamos hoy, eh? Ahora. Que mide 7. Venga, ya nos centramos aquí un poquito. Que mide 7. Pues si este vector mide de largo 7, este vector seguramente podría ser la suma de este más este. Este de aquí es su parte en X. Y este de aquí, si yo lo traslado aquí al origen, es su parte en Y. Por eso en muchos sitios lo llaman v de X y v de Y. Porque el vector es el vector v. Podría haber sido el vector fuerza F o el vector posición. ¿Vale? Me da lo mismo. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Voy a dibujarlo, voy a explicarlo en esta hojita. ¿Vale? Si yo tengo un vector, ahora voy a llamarlo vector fuerza, y mide 9 este ángulo, vamos a suponer que no es 90 grados, son 30 grados, ¿vale? Pues este vector f, que mide 9, tiene una parte en X y una parte en Y. Siempre se hace el mismo dibujito. Esto es el eje de la X y este es el eje de la Y. Si yo traslado esta parte del vector aquí, sería este, ¿no? Entonces yo a este vector que llamo f, podría haberlo llamado f1, f2, f3, pues en su componente será fx y su componente en el eje y será fi. ¿Y cómo calculo yo cuánto vale fx y fi? Pues bien, se supone que vosotros habéis dado trigonometría y que el seno de un ángulo y el coseno de un ángulo, como es el ángulo 30, yo lo miro desde aquí, ¿vale? Se calcula de la siguiente manera. Aquí tengo el triángulo, ¿vale? Este lado, la hipotenusa vale 9, ¿vale?
Y el seno de un ángulo se calcula es cateto opuesto partido por la hipotenusa. FI, que no lo conozco, partido por 9. Y el coseno de un ángulo, coseno de 30 grados, es cateto contiguo partido por hipotenusa. Fx partido por 9. Ahora solo tendría que despejar Fx y Fi. Fx y Fi. ¿Y qué te sale? Por la parte en X sería 9 por el seno de 30. Y la parte en Y sería 9 por el coseno de 30. Bien, ¿cuánto vale el coseno de 30? Si no lo sabéis, vale 0,5, un medio. ¿Y cuánto vale el seno de 30? Pues los que no lo sepan, vale raíz de 3 partido por 2. Entonces la componente X, en tamaño, este vector tiene de tamaño 4,5 por raíz de 3, que es 9 partido por 2, es 4,5 por raíz de 3, por lo que sea. Pues más o menos tiene que ser un valor de 4. ¿Vale? Y la FI tiene un valor de más o menos, no, este es más fácil de medir porque sería 9 por 1 dividido entre 2, 4,5. ¿Vale? Si yo tuviera que expresar ahora los vectores tal y como son, pues diría que el vector fx, no su tamaño, sino el vector fx, sería, si vale 4, más o menos 4, pues sería 4,0 newton, más o menos, recordad que más o menos lo que acabo de hacer aquí es una aproximación. Bueno, un poquito mayor de 4, Yo me doy cuenta que aquí no es, si lo hago con la calculadora, un momentito, ya que estamos aquí, estoy explicando esto. 4,5 del 5 por raíz de 3. Oh, da 7 con algo. 7,7. Pues anda que he hecho yo bien la aproximación. 7,7. 7,7. Y f de i sería 0, 4,5. ¿Vale? El vector resultante, que es la suma de estos dos vectores, que es el que vale de módulo 9, sería 7,7, 4,5 newton. Si tú le haces la raíz cuadrada a cada una de las componentes al cuadrado, te dan más o menos 9, que es lo que tenía que darnos el tamaño de ese vector. Eso se llama sacar las componentes de un vector. Sacar la parte en X, la parte en Y. ¿Vale? Es hasta que os tenéis que habituar a ello, porque es muy útil. ¿Qué pasa? Que nosotros este año sobre todo vamos a trabajar componentes en una sola dirección, o si acaso trabajaremos con ángulo de 90 grados, ¿vale? Pero bueno, no es nada malo que lo veáis. Aquí tenéis un ejercicio donde tenéis un vector que vale 16 y me tenéis que decir cuánto sería su parte en X, que sería esta parte de aquí, y cuánto sería su parte en Y. Si te das cuenta, tú trasladas esto para acá y tendrías este triangulito. Si este ángulo vale 135 grados y estos son en total 180, ¿cuánto vale este ángulo? Venga, es un número muy conocido en ángulos y su seno y coseno son iguales. Bueno, os dejo ahí y espero que lo hagáis bien. Hasta luego.